Hola, soy Yesenia Castillo y junto a mi compañera Ana Rodríguez vamos a abordar un artículo el cual habla sobre la pérdida de velocidad como variable para monitorizar el entrenamiento de resistencia, publicado en el año 2017 por González Bahillo. Para empezar, digamos que vamos a hablar un poco sobre la introducción de este estudio, vamos a hablar un poco también sobre la metodología, sobre aquellos resultados, sobre su discusión y demás temas. Eh, Podemos decir que pues este artículo digamos que aborda uno de los más grandes desafíos que es más grandes desafíos del entrenamiento de resistencia, el cual es cómo puedo llegar a cuantificar y monitorizar, digamos que de una forma precisa, la carga que recibe el atleta para optimizar su rendimiento. Bueno, digamos que tradicionalmente la intensidad siempre se ha estimado en un porcentaje de RM o repeticiones máximas. Digamos que esta herramienta, pues, digamos, aunque es utilizada constantemente, no es tan fiable ya que es una herramienta muy limitada. Por ello, en el artículo, pues, nos habla de la importancia del uso de la velocidad del movimiento como un indicador mucho más fiable sobre, pues, digamos que estas cargas, ¿sí? Es importante como resaltar que el uso de la velocidad del movimiento no solo nos da un indicador de intensidad, sino también de fatiga en las series que se realicen. Digamos que también podemos decir que en este artículo o estudio se señala que, o sí, sí, señala que el volumen de entrenamiento no debería fijarse en un mismo número de repeticiones, ya que un ejemplo, pueda que yo tenga una diferente capacidad de esfuerzo que mi compañera Hannah. Por ende, los autores, digamos que brindan un enfoque basado en la monitorización, el cual, digamos, sobre la monitorización de la velocidad. Esto, digamos que nos permite ajustar el entrenamiento en tiempo real. Bueno, para finalizar, pues digamos que este artículo nos presenta dos tipos de estudios centrados en el press bank, donde los dos estudios, el objetivo es analizar qué en tanto disminuye la velocidad del movimiento entre cada serie y también cuán predecible es el número de repeticiones que tiene en reserva el deportista, ¿sí? Según la pérdida de velocidad que se haya identificado en estos intervalos. Ok, o sea que digamos que el estudio 2 hace parte, digamos, o le da, digamos que esa fiabilidad al estudio uno, ¿verdad? Sí. Listo, entonces seguimos con el diseño del estudio. Digamos que aquí los autores eh, cogieron, digamos que a los participantes y antes de cada estudio, del estudio uno y el estudio 2 los participantes realizaron cuatro sesiones de entrenamiento o cuatro, digamos que sesiones de familiarización durante 2 semanas. Digamos que el objetivo de estas sesiones fue como desarrollar, digamos que una técnica o sí, o practicar la técnica correcta del press de banca y digamos que acostumbrarse digamos que a alzar la barra a una máxima velocidad. Bueno, digamos que complementando con lo que dice Jesse, teniendo en cuenta como las clases que nosotros tuvimos, algo muy importante que se tenía en cuenta como que durante la realización de estas mediciones es la familiarización de la técnica, ¿sí? Ya que, digamos, en los primeros intentos dentro de los intervalos, pues digamos que la intensidad pues era muy cambiante, ¿sí? Retomando lo que dice Jesse, pues digamos que en las últimas sesión
o bueno, en lo último que se habló, lo importante de la determinación de esto, pues es la relación individual entre la carga y la velocidad que digamos que se tenga entre estas series, y también la fuerza máxima estimada, ¿no? Ya como la conocemos en porcentajes de 1 RM o pues repeticiones máximas mediante pues una prueba progresiva. Digamos que para también, digamos que mencionando algo que nosotros como deportistas hemos visto mucho, es dividir un gesto en etapas, ¿no? El cual, digamos que nos ayuda a llegar a como a una técnica realizada como económica, sin llegar a gastar tanta energía o un esfuerzo el cual no deberíamos realizar. También digamos que para estos estudios. En la última sesión también se determinó evaluaciones antropométricas, donde se evaluaba la estatura, el peso y la longitud de brazo de cada uno de los participantes. Bueno, en el estudio 1, en este caso, pues digamos que cada participante realizó 8 sesiones separadas, ¿sí? Cada una con una carga submáxima diferente, ¿sí? Hablamos de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85% en 1 RM. Cada una de estas en días distintos y digamos que en un orden aleatorio para, pues, digamos que no tener como un resultado típico, ¿sí? También en cada sesión los participantes hicieron un número máximo de repeticiones hasta llegar al fallo, con la carga asignada para cada participante. Digamos que las cargas se ajustaron para que coincidieran con la velocidad de repetición, digamos que prevista, usando la relación del porcentaje de su repetición máxima sobre la velocidad. Como pues digamos lo decía Jessy, cada participante digamos que tiene un ajuste, algo que nos recalcó mucho el profe, era que digamos, si era como un método muy individualizado, como que cada uno es un caso diferente, entonces pues en este caso, digamos que cada participante tuvo un ajuste individual de la carga. Esto pues para que coincidiera a la velocidad prevista, que estamos hablando más o menos entre 0,02 metros sobre segundos. Listo, en el estudio 2 y como veníamos mencionando, ya se evaluó la fiabilidad del porcentaje de repeticiones realizadas por cada uno de los participantes respecto al, digamos que al número máximo de repeticiones posibles o con el 60% de cada una de las repeticiones máximas de los atletas y ya. Bueno, en este estudio cabe resaltar que cada participante pues realizó la prueba en 2 sesiones separadas entre 6 y 7 días. Para hablar un poco sobre las condiciones comunes en ambos estudios, podemos decir que digamos que todas las sesiones se realizaron a la misma hora y digamos que al mismo día y bajo condiciones ambientales similares. También los participantes no realizaron, digamos que sesiones de fuerza durante los 2 últimos días. Bueno, digamos que también es importante recalcar que, pues digamos, en el método como tal y en el estudio que nosotros vimos, el protocolo del calentamiento pues es estandarizado, ¿no? Como primera parte, pues hablamos de 5 minutos de movilidad articular y pues de algunos estiramientos suaves, ¿no? Y en la segunda parte hablamos de, digamos, aproximadamente 3 a 4 series progresivas de la carga del objetivo que se quiera, ¿sí? Con 3 minutos de descanso entre cada una de estas series. Bueno, para hablar del procedimiento de la prueba, en este caso pues de press banca, en la primera parte vamos a hablar del equipo y la posición, ¿sí? Esto digamos que se desglosa en 4 ítems, ¿sí? Donde el primero pues decimos que se usa una máquina SMI para hacer el press banca. Los participantes pues se tumbaron boca arriba en banco plano, ¿sí? Y con los pies apoyados.
En este caso, pues tienen que tener las manos ligeras, más separadas del ancho de los hombros y pues recostados hacia arriba, ¿sí? En la tercera hablamos de la posición del banco y el agarre, ¿sí? Donde pues este tiene que ajustarse individualmente y se replica en cada uno de los intentos, ¿sí? Y para finalizar hablamos de la barra, ¿no? Donde pues digamos que decimos que esta debe tenerse aproximadamente a 1 centímetro por encima del pecho, evitando pues rebotes y levantamientos sobre el tronco. Bueno, digamos que podemos dividir, o este movimiento está dividido en dos fases. La primera es la fase excéntrica, es cuando bajo la barra, y la fase concéntrica, que es cuando empujo la barra. En la fase excéntrica controlada, digamos que esta fase debe ser controlada a 0, de 0,30 a 0,50 metros por segundo, digamos que seguida de una pausa de 1,5 segundos. Para la fase concéntrica, que es cuando empujo la barra, esta vez se realiza explosivamente, pues buscando digamos que la máxima pues velocidad. Digamos que para este ejercicio se contó con un calentamiento de 5 minutos de movilización o movilidad articular, también dos series, perdón, con cargas ligeras, 8 repeticiones con 20 kilogramos y 6 repeticiones con 30 kilogramos. Digamos que contó también con un descanso de 3 minutos entre cada serie. Listo. Y para hablar del cuarto punto, hablamos pues de la progresión de carga, ¿sí? En este caso, pues digamos que se empieza con 20 kilogramos para todos, y cada uno va teniendo un incremento de 10 kilogramos por serie, ¿sí? En este caso, pues digamos que se realizaron 3 repeticiones con cargas ligeras, ¿sí? Hablando del BMP menor a 0,95 metros por segundo. Digamos que también hablamos de que cada uno tiene 2 repeticiones con cargas medias, mayor que la anterior, pero menor a 0,55 metros por segundo, ¿cierto? Y también cada uno tiene una repetición con cargas pesadas, ¿sí? En este caso, pues hablamos de cargas que sean mayores a 0,55 metros por segundo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que, digamos, los descansos son de 2 minutos, ¿sí? De ligeras a 4 minutos, de 2 minutos en las cargas ligeras y de 4 minutos en las cargas pesadas, que es la que hablábamos, digamos, al finalizar. También debemos tener en cuenta el criterio de finalización, el cual la prueba final terminaba cuando la velocidad, digamos que la velocidad media concéntrica, cuando subo o empujo la barra, fuera mayor a 0,35 metros por segundo. En cuanto a las medidas de velocidad, tenemos la velocidad propulsiva media, que es el promedio durante la fase concéntrica, donde pues digamos que la aceleración supera la gravedad. También tenemos la velocidad propulsiva media de la primera repetición, digamos que esta generalmente pues es la más rápida. También tenemos la velocidad propulsiva media de la última repetición de la serie, y tenemos la pérdida de la velocidad propulsiva media. Listo, digamos que obviamente todas estas variables de las que nosotros venimos hablando y pues de las que se asocia al objetivo de los estudios que se realizaron, pues es como permitir estimar la fatiga y también digamos que cuántas repeticiones quedan en reserva sobre el atleta, dependiendo pues digamos que de las series que se vayan realizando y la velocidad del movimiento con la que pues en la que vaya disminuyendo, ¿no? Digamos que el análisis estadístico que pues nosotros podemos dar, podemos decir que se usaron programas de computadora para calcular pues digamos que estos promedios que hacen pues que digamos los datos sean más variados pero también un poco exactos, ¿no? Que
digamos que entre estos datos, en este caso en particular, pues había una relación entre estas variables, ¿no? Digamos que hubo una comparación con distintos pesos, digamos que teniendo en cuenta a ver si las diferencias eran reales o no, y la verificación de que pues los métodos sean confiables, como lo hablamos, digamos que al comenzar la exposición. También pues digamos que no solo confiables, sino también pues consistentes. Digamos que para finalizar, como que básicamente como que se comprobó que los resultados son más sólidos y repetibles con este método que digamos con los métodos anteriores de 1RM o repeticiones máximas. Para hablar sobre los resultados de este estudio, vamos a plasmar las tablas y figuras que nos arroja este artículo. Para la tabla 1 y figura 1, cuyo nombre se le da como la velocidad de repetición y carga, la velocidad inicial de la primera repetición fue prácticamente igual a la velocidad esperada para cada carga. Esto indica que la ejecución fue consistente. También tenemos que la velocidad de la última repetición fue muy parecida en todas las cargas, es decir, que la gente llega al fallo con una velocidad muy similar sin importar si levanta más o menos peso. Y podemos decir que a medida que la carga es más pesada, se observa menos repeticiones totales y menos pérdida de velocidad en la sesión. Para hablar de la segunda tabla, decimos que, digamos que esta presenta como mucha variabilidad entre las personas, ¿no? Incluso usando la misma carga. Digamos que las personas hicieron cantidades muy diferentes de repeticiones entre, pues, digamos, un 17 y un 23%. Esta diferencia, pues, digamos que no se puede explicar por peso corporal, por altura, por longitud de brazo. También podemos decir que el 1RM estimado de cada uno, pues digamos que también es un factor que pues aplica en esto, y las velocidades iniciales y finales. ¿Qué podemos decir? Podemos decir pues que las diferencias individuales eran muy grandes, ¿sí? Que digamos así dos personas estén usando la misma carga, podría ser cantidades de repeticiones pues muy diferentes y esto no dependía del peso o de la altura o de la fuerza. También, pues, digamos que las repeticiones hasta el fallo, pues, son muy poco predecibles también. Para la tabla 4 y figura 2, sobre los porcentajes, el porcentaje de repeticiones completadas según la pérdida de velocidad, digamos que aquí el estudio también analizó, digamos que qué porcentajes de repeticiones al fallo, pues se completa cuando una serie se detiene al llegar a cierta pérdida de velocidad. Digamos que esto entre el 15% y un 75%. Entonces los resultados fueron los siguientes. Para cargas entre el 50% y el 70% de la repetición máxima, digamos que todos los participantes o todos los sujetos completaron, digamos que porcentajes como muy similares a su máximo, ¿sí? Y para cargas ya un poco más pesadas, hablamos entre el 75, pues el 80, el 85% de su pues repetición máxima. Ya ese porcentaje, pues digamos que fue pues más alto. Es decir, con cargas como más pesadas, si con cargas pesadas hay una misma pérdida de velocidad, representa más cerca, digamos que del fallo. Que para la tabla 2 decimos que, pues digamos, esta tabla tiene una variabilidad baja al usar la pérdida de velocidad, ¿sí? Digamos que aunque las repeticiones totales al fallo variaron mucho entre estas personas, pues el porcentaje completado al llegar a una pérdida de velocidad, pues digamos que sí es bastante estable. En este caso, pues digamos, hablamos de porcentajes entre un 2,7 y un 12,1%, ¿sí? Digamos que las ecuaciones predictivas que digamos se dieron en ese estudio habla de que pues está creada ecuaciones para predecir pues el porcentaje de la serie completa, según pues digamos la pérdida de velocidad que vaya a generar el deportista dependiendo también de cada una de las cargas que digamos que pues este maneja. También pues digamos que podemos decir que pues eh, con bastante exactitud
en qué punto de la serie esté simplemente, pues digamos como que es nulo, ¿sí? Como que simplemente este solo va a medir la pérdida de velocidad pues que tenga el deportista o el atleta. Eso en cuanto a los resultados del estudio 1. Ahora vamos a hablar sobre los resultados del estudio número 2. Digamos que aquí, en este estudio, se hicieron dos series al fallo con la misma carga, el cual fue el 60% de la repetición máxima. Para ver, pues si digamos los resultados, pues eran confiables, que era el objetivo, digamos que este estudio número 2. Entonces, en la tabla 5, el cual nos arroja las variables mecánicas, digamos que no cambiaron entre el primer y segundo intento. Esto significa que, pues, sí, la velocidad inicial, la velocidad pues de la última repetición, la pérdida de velocidad y las repeticiones pues totales fueron prácticamente pues iguales en los 2 días. Bueno, para la tabla 6 pues decimos como que esta tabla tuvo una confiabilidad muy alta, ¿no? Digamos que los porcentajes completados en cada pérdida de velocidad, pues tuvieron un coeficiente de variación entre 2,1 y 6,6%, lo cual pues digamos que es excelente, como excelente a la reproducibilidad. Digamos que también podemos decir que es importante tener en cuenta que cuando una persona entrenaba con la misma carga, digamos que completaba un porcentaje de repeticiones al llegar a una pérdida de velocidad específica, digamos que era como que muy consistente entre esta prueba, ¿sí? Es decir, que la pérdida de velocidad, pues digamos que es un indicador muy confiable a otros, digamos, métodos que nosotros podemos conocer. Digamos que para concluir pues este estudio, el estudio número 2, podemos decir que pues muestra que el número total de repeticiones que una persona puede hacer al fallo es muy variable y pues difícil de predecir. Sin embargo, si en lugar de contar repeticiones medimos la pérdida de velocidad, que es de lo que hemos hablado en todo el video, dentro de la serie podemos saber con mucha más precisión cuánto le queda al deportista antes de llegar pues al fallo. Pues especialmente con cargas entre un 50 y un 70% de su RM. Pues además, digamos que esta relación es muy consistente y un poco reproducible pues entre ellas. Esto hace que la pérdida de velocidad, digamos que sea una herramienta mucho más fiable que las repeticiones al fallo para controlar, digamos que el entrenamiento de cada atleta. Para hablar sobre las discusiones y para concluir sobre este estudio, podemos decir que, digamos que la idea principal del estudio, pues su objetivo era entender cómo disminuye la velocidad de repetición durante una serie al fallo con diferentes cargas en press de banca. Eh, eh, Sobre la relación entre pérdida de velocidad y proximidad al fallo, el estudio encontró una relación muy estrecha entre cuánta velocidad pierde alguien dentro de una serie y digamos que qué porcentaje pues de total de repeticiones ya ha hecho. Esta digamos que relación fue tan fuerte que permite saber con bastante precisión cuántas repeticiones quedan antes de llegar al fallo. Digamos que un ejemplo que menciona el artículo, con cargas de entre el 50 y el 70% de la repetición máxima, 30% 30% de pérdida de velocidad es igual a 50% de la serie completada y el 50% de pérdida de velocidad es igual al 75% de la serie completada. Digamos que pues esto nos permite controlar el nivel de esfuerzo mucho mejor que contando repeticiones.
Bueno, digamos que esta relación, pues digamos, se vio muy consistente entre diferentes cargas, ¿no? Digamos, podemos decir que para cargas del 50 al 70% en un RM o repetición máxima, la relación, pues digamos que fue prácticamente igual, ¿no? Para cargas más pesadas, digamos que cargas entre el 75 y el 85% de RM, la relación, digamos que seguía presente, pero el porcentaje completado era ligeramente mayor con la misma pérdida de velocidad, pues digamos como que se generaba así. También digamos que decimos que el estudio dio ecuaciones específicas, ¿sí? Según la carga que pues digamos se estimaba en el porcentaje de repetición completada. Esto digamos que podemos decir que digamos no es una variabilidad a los casos anteriores que habíamos visto. Listo. Digamos que alguna ventaja metodológica que arrojó el estudio fue que controló muy bien que todos los participantes realmente usaran el mismo porcentaje de su repetición máxima, de su RM. Y esto pues digamos que se hizo usando la velocidad de la primera repetición como referencia, algo que pues estudios previos no hicieron. Además también la velocidad de la última repetición fue prácticamente igual a la reportada en otros estudios para llegar a un RM real, lo que confirma que sí llegaron al fallo. Esto pues hace que los resultados sean confiables y muy válidos. Digamos que una variabilidad muy alta en el número de total de repeticiones al fallo, ¿sí? Digamos que aunque todos los participantes usaron la misma carga relativa, digamos un porcentaje de 1 RM, el número de repeticiones al fallo, pues digamos que fue muy variable, ¿sí? Digamos en este caso hablamos como de un 20%, ¿sí? El mínimo era más o menos el 50% del máximo, es decir, dos personas podían hacer cantidades muy diferentes aún con la misma carga, ¿sí? Que digamos hablábamos como del principio de la individualización que mencionábamos al comienzo de la exposición, ¿sí? También digamos decimos que la variabilidad pues no se explicó por eso, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, por el peso, por la altura, por la fuerza inicial o pues digamos la velocidad, ¿sí? Esto pues digamos ya se había visto en estudios previos, ¿sí? Y puede como que darse por digamos diferencias en las fibras musculares, más como tipo 2 que digamos son menos repeticiones, diferencias de resistencia muscular o diferencias al entrenamiento previo que digamos como que tenga cada atleta, ¿no? Entonces podemos decir que el número de repeticiones al fallo es muy poco útil para programar, ¿no? El entrenamiento, porque pues digamos que cambia mucho entre estas personas teniendo en cuenta la individualización que se tiene en cada persona con este método. En cambio, pues podemos decir que la pérdida de velocidad fue muy consistente. La pérdida de velocidad logró mucha menor variabilidad, también logró muy buena reproducibilidad pues entre sesiones. Esto digamos que fue comprobado en el estudio pues número 2. Esto también digamos que convierte la pérdida de velocidad en una herramienta más precisa y estable para monitorear pues digamos que el esfuerzo de cada atleta.